Alejandra Vallejo Nájera, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Pues mira, hoy no me voy a desnudar yo. ¿No? No. Y a ti tampoco. Ah, ¿a mí tampoco? No. Hoy voy a desnudar. Oye, fíjate. ¿hoy que venía dispuesto a eso? La semana que viene se siente. Ah, bueno, de acuerdo. Hoy vamos a desnudar nada más y nada menos que a uno de los 500 hombres más influyentes de España. Wow. ¿Qué te parece? Y además es cirujano. ¿Tú te crees que se va a dejar desnudar? Yo creo que sí. Tú ¿Sí? tienes muchas No sé. armas para conseguirlo. Vamos a preguntarle a él, Julio Mayol, doctor Julio Mayol, que es director médico del Hospital Clínico San Carlos aquí de Madrid, es cirujano general de aparato digestivo, profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid, lógicamente en la Facultad de Medicina. Buenas noches. Hola, buenas noches. Doctor, buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Un placer estar igualmente. esta noche aquí. Y un orgullo que una de las personas, o de las 500 personas más influyentes de España, esté en Gente Despierta. Bueno, es un honor para mí estar esta noche aquí con toda esta gente despierta. Uh-huh. Y hay que explicar también, Alejandra, que sois pareja de hecho. Sí, somos O pareja. de hecho sois pareja. De hecho, somos pareja de hecho, pero no lo que los despiertos están pensando. No, me gustaría a mí, no. pero no. Somos pareja de hecho en el programa Saber Vivir los martes, es decir, ya mismo, en unas nada, horitas. unas horitas y ya estáis ahí en la tele. Televisión española. Estupendo, Julio Mayol estupendo. habla de todos los trastornos digestivos, de qué tenemos que hacer para que nos vayan mejor, y yo pues de la parte del comportamiento humano que favorece el que tengamos problemas digestivos, como por ejemplo lo mal que comemos, lo mal que tragamos, lo poco que masticamos, etcétera, etcétera. Pero Y a mí lo que más me ha gustado de hoy, Alejandra, es cómo has titulado el espacio. A Le ver, has ¿cómo llamado lo titulo? hacer de tripas corazón. Efectivamente, hacer Me de gusta tripas tanto esa expresión. Sí, Sí. no, si te soy sincera, no sé muy bien de dónde viene, pero es cierto que Yo he estado hoy... buscando el origen y tampoco está demasiado claro, ¿eh? No, pero No lo que está sí muy está claro. claro, ahora mismo la ciencia ya lo ha demostrado, que nuestro sistema digestivo es nuestro segundo cerebro, entre otras cosas porque el 90% de la serotonina, que es esa hormona de la motivación y de la alegría y de las ganas y de las buenas ganas, se procesa en el sistema digestivo. El cómo comemos, lo que comemos influye muchísimo en nuestro carácter, en nuestra forma de abordar la vida, y creo que puede venir por ahí. Pero hoy vamos a hablar de otras muchas cosas. Doctor Julio Mayol, además de ser médico, de salvarle la vida a la gente, resulta que es un hombre que tiene un sentido del humor fabuloso, es hiperactivo en el sentido de que, a pesar de estar en un quirófano abriéndole las tripas a la gente, ha escrito una novela que no es que sea divertida, es que es genial, que trata las 24 horas en un hospital. ¿Es así, más o menos? Así es, Alejandra. Los médicos y especialmente los cirujanos pasamos mucho tiempo en el hospital. El doctor Clint, que es este cirujano en esta novela, lleva tantas guardias que juntándolas todas pasaría 960 días sin salir del hospital. Madre mía. Claro, imaginen lo que eso supone para un ser humano. El hospital se convierte en algo más que un sitio de trabajo, es parte esencial de la historia, de la biografía, de la vida de muchas personas, de muchos profesionales, no solo los cirujanos. Pero cuando eso además viene con un sabor añadido de pasión, drama, sufrimiento, alegrías, es como vivir la vida de una manera mucho más intensa. Claro, es una mezcla ahí de emociones, ¿verdad? Tanto positivas como negativas, ¿no? En un hospital. Efectivamente, así es. Las positivas, podemos hablar de ellas ahora, son las que ha encontrado el doctor Julio Mayol al escribir esta novela, La guardia del doctor Clint, editada por Ediciones de la Torre, y él, retrata muchísimas situaciones que me imagino que son autobiográficas y también retratan la biografía de un hospital. Bueno, cuando uno escribe sobre su propia profesión, es imposible no volcar la experiencia propia en las situaciones, en las reacciones de algunos personajes que pueden ser en gran parte las que uno ha vivido, pero por otro lado pueden ser las que ha percibido en muchos individuos, en muchos compañeros y compañeras que rodean pues una persona que pasa tanto tiempo en situaciones muy al límite. Esto evidentemente dispara respuestas que no son las normales.
que pueden ser por exceso o por defecto anómalas. La verdad es que cuando una persona acude a un hospital y sobre todo quiere ponerse o tiene que ponerse, porque uno no se mete en una cirugía por gusto, salvo claro, por la cirugía plástica, que quizá es la excepción, pero desde luego las cirugías que practica el doctor Julio Mayol, por gusto y por placer, nadie, ¿no? Entonces, cuando un paciente acude a una persona como el doctor Julio Mayol, no solamente el paciente, sino toda su familia esperan que Julio Mayol se convierta en una especie de Dios, que lo solucione todo y que lo solucione bien y que lo solucione rápido y que encima sea simpático. Eso esperamos, ¿no?, del personal médico siempre. Sí, claro. Hay que tener en cuenta que para el paciente y para los familiares su experiencia es única. Claro. Para ellos eso es lo más importante que ocurre en ese momento en el que se detiene el tiempo, en el que el reloj deja de contar los minutos y todo, cuando uno está enfermo, siente que debe centrarse en uno mismo, ¿no? Pero claro, para los profesionales, para los cirujanos, que tienen que atender no un paciente, sino varios a lo largo del día o de los días, las semanas, hay que balancear el sufrimiento que ocasiona el padecer de un congénere, de otro ser humano, con la acumulación de muchas historias que, si no se saben manejar bien, llegan a ocasionar serios problemas, serios trastornos emocionales, puesto que resulta complicado manejar la carga que supone verse percibido como la persona clave, el semidios, que es responsable de la vida, de la calidad de vida o de la muerte, tanto por parte del paciente como de los que le rodean y le quieren. Los familiares. De ahí podemos extraer que lo que sale en las series de televisión efectivamente son ficción y están diseñadas para mover un poquito las emociones del espectador, que está tan quieto y que, en fin, bueno, pues se tiene que mover un poquito emocionalmente. Pero en todas las series de televisión donde aparece un hospital y la vida de un hospital por dentro, pues hay como, en fin, como que se mueven muchas cosas por la trastienda. En el ámbito de los médicos me refiero, y las enfermeras y las... Donde hay humanos juntos siempre pasan cosas, y de alguna manera esta tensión entre Eros y Tánatos es cierta, no es solo que aparezca en determinadas series de televisión, ¿no? Los seres humanos somos seres sociales que además nos reproducimos sexualmente, por tanto sentimos atracciones, deseos, pasiones, y eso, puesto en contextos de gran tensión y de vértigo emocional, evidentemente desencadena lo mejor y lo peor dentro de nosotros. ¿Cuándo empieza a escribir Julio Mayol? Porque tu profesión, Julio, es tan sumamente exigente, hay que prestar tanta atención a cada uno de los casos, a cada una de las historias, que parece difícil, y lo digo porque yo también he escrito mucho, sin embargo, me exigía una concentración y un aislamiento que no me parece posible en una profesión como la tuya. ¿Cuándo has empezado a escribir y cómo te sale esto así de bien? Porque, por cierto, es que el libro es que está maravillosamente bien escrito. Desde muy niño recuerdo tener interés por escribir, por contar historias, y de hecho, de alguna manera eso queda reflejado en este libro. Lo cierto es que contar historias y contarlas bien requiere varias cosas. Primero, requiere una cierta creatividad, una capacidad para imaginar, para construir. Otra es tener unas experiencias suficientemente relevantes como para, a partir de las mismas, crear ficciones, pero que toquen el corazón de otros seres humanos. Y finalmente técnica. También claro, técnica. Claro. Y la técnica la has adquirido porque yo, como estoy con él ahí todos los martes, es decir, ya dentro de unas horas, quienes nos estén escuchando, mañana nos pueden ver, o sea, ya nos pueden ver, dentro de unas horitas. Yo sé que Julio Mayol es habilidosísimo en las redes sociales. Es una cosa que enseguida se le pasa una idea por la cabeza e inmediatamente. Ya lo está colgando. Claro, esto te puede haber ayudado a la hora. De hecho, yo creo que en parte la técnica de la escritura de mi novela tiene mucho que ver con frases cortas, mensajes muy precisos. Probablemente tenga que ver con algunas desbalances en mi personalidad, con una forma de ser
algo anómala. Pero puede ser también una vía de escape, ¿no? Sin duda lo es, sin duda. Eso... Evidentemente lo de escribir el libro debe serlo, seguro, pero también esa vía de escape que dan las redes sociales. Realmente yo tengo cierta dificultad para concentrarme durante mucho tiempo en algo, excepto, por ejemplo, en la cirugía, donde tengo muy claro que la cantidad de estímulos que recibo son tan importantes que me obligan a mantenerme enfocado. Uh-huh. Pero en el resto de mi vida tengo problemas para mantener, en cuanto pierdo la atención, mi cabeza se va a otro sitio. Las redes sociales, que para otros resultan perjudiciales, les alejan de una conversación, a mí me permiten mantenerme enfocado y mantenerme en alerta durante más tiempo del que conseguiría si solamente estuviera dedicado a una cosa. Claro. Me consta que has debido ser un niño hiperactivo. ¿Cómo conseguiste, siendo un niño hiperactivo, con las dificultades de concentración que estás describiendo en este momento, cómo conseguiste nada menos que estudiar la carrera de medicina, que es de las carreras más difíciles, más costosas, que implican más voluntad, no solo terminarla, sino llegar a ser lo que has llegado a ser? Bueno, lo fui desde pequeño, ahora se clasificaría como una enfermedad, entonces no lo era, pero yo recuerdo, mis padres me han contado siempre la historia de que me querían prácticamente asesinar, porque hasta los 3 años no conseguí dormir ni una sola noche. Es que es muy difícil la convivencia, con un niño con personas así, es claro. muy difícil. Sí. A partir de entonces fui primero desarrollando capacidad de inventarme historias, de crear, eso me hacía controlar mi tendencia a no estar quieto, lo que no estaba quieta era mi cabeza, y por otro lado dediqué también mucho tiempo a la natación, que es un deporte en el que uno queda aislado emocional y sensorialmente del contexto, uh-huh. De manera que lo que uno tiene es su cabeza y lo único que tiene que hacer es ir de un sitio a otro metido dentro de un líquido en el que uno flota. Sí, es una competición con uno mismo, ¿no? Exactamente, no es contra los demás, es primero contra uno mismo. Claro. Y eso me sirvió para entrenarme en la constancia de la persecución de una meta. Qué buena idea, porque habrá Oye, pues es un buen método, Alejandra. Ya lo creo, es casi una meditación, porque te obliga a respirar bien, o sea, te aísla de estímulos exteriores, estás en un medio acuoso que es casi el útero, y por otro lado no puedes culpar a nadie más de lo que te pasa a ti. Eso está muy bien. Porque uno tiende a culpabilizar cuando no le salen las cosas bien. Claro, sobre todo en los deportes de equipo, los seres humanos tenemos una gran tendencia a pensar al estilo Cristiano Ronaldo, que la culpa son los demás que no me pasan el balón. Cuando estás metido en el agua, si tragas agua es tu culpa, si te pesan los brazos es tu culpa, si no llegas es tu culpa. No hay nadie a quien tú puedas responsabilizar de tu propia falta de capacidad o de entrenamiento. Los demás no son responsables. Volvemos al libro La guardia del Dr. Clint, porque... Que recomendamos, Bueno, Ediciones La Torre. Sin duda, pero hay una frase que me ha gustado mucho, porque además ¿cuál? Es cierta. Seguimos naciendo en los paritorios de la 5ª planta y muriendo en la 4ª. Solo un par de tramos de escaleras diferencian la vida de la muerte. Qué bonito, y es muchísimas veces... pero es muy duro eso, Es así. Claro, eso es una experiencia que los que trabajamos en sanidad y específicamente en los hospitales, pues tenemos que afrontar diariamente. No hay prácticamente más que una diferencia de segundos entre estar vivo y estar muerto. Es verdad. Y de hecho pasamos más tiempo muertos que vivos. Sin embargo, todo el libro está lleno de humor, referido a historias que son muy dramáticas, que pueden también interpretarse de una forma muy dramática. Uh-huh. Por ejemplo, creo que tu capítulo favorito, que sucede a las 20 horas, ha empezado el libro a las 8 de la mañana, es cuando empieza la actividad del Dr. Clint en el hospital, y a las 20 horas llega un hombre relleno de pepino. 12 horas después, sí. Los seres humanos somos seres capaces de buscar placeres que pueden no resultar agradables para unos, pero para otros sí. Por otro lado, tendemos a juzgar a la gente, ¿no? Los médicos tenemos que aprender a proveer nuestros servicios y a dar nuestro conocimiento sin juzgar. Pero no es infrecuente en una profesión como la mía, dedicándose a la cirugía a las tripas, colorectal y a la cirugía del aparato digestivo, que alguien decida introducir algún tipo de verdura
o de dispositivo. A ver cómo lo contamos esto, por el orificio que no es el de entrada, que suele ser el de salida. Esto en algunos casos produce problemas porque lo que entró no sale, y en estos casos el paciente siente un padecimiento doble. Primero, por lo que ha ocurrido. Segundo, porque tiene que, por un lado, explicar, y segundo, esperar el juicio de los demás mientras le intentan extraer como una cintura rellena el pepino de su interior. Pero un profesional no juzga en ese momento, ¿no? Eso es lo que se intenta explicar en la novela, lo que Clint intenta explicar, que cualquiera que sea la razón por la que eso ha ocurrido, no está como médico en nuestro ánimo y en nuestro poder juzgar a los pacientes. De todas maneras, te habrá pasado, Julio, que muchos pacientes tienen tanta vergüenza de contar, en este caso, un hombre relleno de pepino, pues lo que ha ingerido o lo que se ha introducido en el cuerpo, que tienen tanta vergüenza que lo ocultan y te dicen cosas peregrinas como no sé lo que tengo, y que, cuando resulta que es que vas a averiguar la verdad. No sé cómo ha llegado ahí. Sí, algunas veces, de hecho es lo que se cuenta, ¿no? Es que me caí, me resbalé, se me había caído el pepino, estaba desnudo. Abrí la boca. Claro, es difícil pensar que el pepino quedó en tal posición que uno, mientras se caía, requiere una cierta coordinación. No es nuestra misión juzgar a nadie, intentamos solucionar problemas. Estoy entendiendo, doctor, que se dan muchos casos. Se da con una frecuencia superior a la que la población general cree. Nos gusta experimentar con nuestro propio cuerpo, sin duda. Sí. Y hay maneras de sentir placer que no podemos juzgar, pero que son mucho más frecuentes de lo que podemos habitualmente entender. Bien, el doctor Mayol está siendo muy abierto y muy generoso, pero esto es una invitación para cualquiera, pues que por las razones X, que no vamos a entrar ni a valorarlas, pues se introduzca algo en su cuerpo que no corresponde a un alimento normal, pero que sea abierto y que lo pueda decir, porque ya él ha sido muy claro en que un médico salva la vida, te cura, te quita todo lo que no era propio de tu organismo y no va a pasar. Primero, lo que primero sí, cuando lo hagan, que lo hagan con cuidado. Claro, con mucho cuidado. Que disfruten, eso es lo que se explica. pero que lo hagan con cuidado. Lo que se explica es, primero, nosotros no estamos para juzgar, estamos para solucionar problemas, y además tenemos que guardar un secreto. Nunca vamos a contar quién ha sido esa persona. Julio, ¿y qué pasa a las 21 horas, después de las 20 con el hombre relleno de pepino, a las 21 te llegan las cicatrices? La compañera del doctor Clint, los cirujanos en hospitales suelen estar de guardia por parejas, especialmente en los grandes hospitales. La compañera del doctor Clint tiene cicatrices en su cuerpo. Y son cicatrices que se han ido acumulando y que son mucho más dolorosas que las arrugas, se han ido acumulando a lo largo de los años. La mayoría de las veces son cicatrices causadas por los otros, causadas por sus experiencias en los embarazos, en el sufrimiento de la enfermedad. Los médicos también padecemos enfermedades y sufrimos cuando las padecemos, a veces mucho, porque no podemos evitar saber qué es lo que viene después. ¿Incluso más? ¿Puedo preguntar eso? ¿Incluso más? Hay algunos médicos que preferirían no saber. Frente a la mayoría de los ciudadanos que hemos desarrollado una cultura de yo quiero saber y tomar decisiones, no son pocos los profesionales de nuestro alrededor que lo que piden es, por favor, toma tú las decisiones, pero no me lo cuentes. Qué curioso eso. Saber, para algunos profesionales, resulta demasiado doloroso. Hay que tener en cuenta que las tasas de suicidio entre los profesionales sanitarios, especialmente entre anestesiólogos, cirujanos, los más expuestos al sufrimiento, son más altas que en la población general. Qué curioso, qué curioso. A las 11 horas has tenido esa sensación de la soledad del cirujano. Y curiosamente esto sucede casi casi no, porque has empezado a las 8 de la mañana, pues a las 11. A las 11 te pasa esto. Sería más lógico pensar que pudiera ser a las 3 de la madrugada, donde lo que te sucede es la vista cansada, pero no, te sucede lo de la soledad a las 11 de la mañana. La soledad del cirujano es una sensación muy diferente a la que sentimos, también vivenciamos todos los seres humanos de vez en cuando. Esta se produce cuando tienes un accidente en el quirófano de tal gravedad que pierdes la conexión con el medio
sientes las piernas temblar y pese a que estás rodeado de gente, vives tan centrado en el incidente que puede costarle la vida al paciente que piensas que se va a acabar el mundo. No hay nada que te consuele, solo tú puedes solucionarlo. Es que es una responsabilidad enorme esa. Es la máxima responsabilidad. Yo siempre digo que los cirujanos, como el Dr. Clint, tienen más poder que cualquier otro ser humano. Si tú te sientas delante de un cirujano y un cirujano te explica que tienes una enfermedad y que mañana te van a dormir, te van a hacer prácticamente morir, te van a cortar en trocitos, te van a reconstruir y luego te van otra vez a despertar, te van a revivir, y te lo dice, simplemente te lo explica y tú estás dispuesto a someterte a ello, cueste lo que cueste, y sea el dolor el que pases, el que sea. No hay otro ser humano con ese grado de poder para convencer a otro ser humano de que se deje hacer algo tan agresivo. Que se ponga en tus manos totalmente, claro. Eso tiene impacto en el paciente, pero también mucho en la personalidad del cirujano, claro, para lo bueno o para lo malo. Y entiendo que el cirujano se pone en la piel del paciente, ¿no? Los miedos que tiene el paciente en ese momento. Los cirujanos desarrollan dos tipos de empatías. La empatía afectiva, que es esa de sentir lo mismo que siente el paciente. Si eso ocurre, es mejor no tomar decisiones con el paciente. No se puede sentir lo mismo que siente el paciente. Eso sería tanto como acumular un dolor de tal intensidad que nos paralizara. Sentimos empatía o desarrollamos empatía cognitiva. Entendemos lo que siente el paciente, pero no lo incorporamos como una experiencia propia, sino que somos capaces de manipular eso para poder actuar. Entiendo, Alejandra, que los cirujanos necesitan un control mental enorme, ¿no? Los cirujanos. Hay que tenerlo porque la vida de otra persona está en sus manos, nada menos, hay que tenerlo. Luego, a veces los pacientes se sorprenden de que en una cirugía, en un quirófano, pues se sorprenden de que los cirujanos, el personal sanitario que está ahí, se cuenten chistes, se estén riendo, pongan música, pero es que es normal. Pero a veces eso molesta, ¿eh? Porque uno lo está pasando ahí mal, ¿no? Sí, le duele todo, y ver que los demás están ahí, no sé, comentando el Barça-Madrid, por ejemplo, pues a uno de hecho, le molesta un poquito. Clint, ¿no?, escucha música, además le gusta algún tipo de música, lo menciona durante las intervenciones y pide que la pongan, pero hay que tener en cuenta que la intensidad con la que se sufre el dolor por parte del paciente no puede ser transmisible al cirujano, porque eso nos bloquearía. Claro. Nos bloquearía. Tenemos que ser capaces de balancear para no perder la cordura. Si perdemos la cordura, el daño que podemos causar es muy superior a cualquier otro ser humano. Claro que sí. Lógico. Claro que sí. Bueno, el tiempo vuela. Sí. Sigo recomendando La Guardia del Dr. Clint. Ha estado el doctor Julio Mayol el sábado en la Feria del Libro de Madrid, con un éxito grandísimo. Enhorabuena. Y no me sorprende porque este libro está muy bien, es muy divertido, se lee de un tirón. ¿Y cuál ha sido, así rapidísimo, tu primera Feria del Libro? ¿Cómo la has vivido? La experiencia, ¿qué tal? Es una experiencia, desde luego, enriquecedora. Muy enriquecedora. Poder estar interaccionando directamente con el lector. Sí. Ser capaz de percibir en primera persona y en directo, cara a cara. No ya a través de un medio como las redes sociales, sino cara a cara. ¿Cuál es la percepción, el sentimiento del lector? Eso es impresionante. Porque en el fondo los que escribimos, lo escribimos para los lectores, y poderles poner cara y voz está muy bien. Sin duda. Lo que queremos es causar un impacto y producir un cierto placer con las historias que contamos. Esa retroalimentación no tiene precio. Pues Las 24 horas de un cirujano, un libro divertido y dramático al mismo tiempo, aquí a disposición de todos nosotros, y esto, los misterios de hacer de tripas corazón. Apúntenlo, La Guardia del Dr. Clint, ediciones La Torre. Doctor Julio Mayol, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias. Y ahora los dos a dormir un poquito, separados, Alejandra, por supuesto. Y después a la tele. A la tele por la mañana. Muchas gracias. Una maquita que tenemos aquí, porque en unas horas estamos en la tele. Un beso. Adiós. Adiós. Un abrazo.